Amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andina, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio Variedades, el espacio cultural de la Agencia Andina, vía nuestro canal online. Alicia, buenas tardes. Hola César, ¿cómo estás? Un gusto estar acá otra vez y vamos a tener hoy día un programa musical. Como siempre. Como siempre, se exacto. Se nos acaba abril, penúltimo programa del mes. Hemos celebrado el mes de las letras, pero luego vienen otras celebraciones vinculadas con la cultura. Viene el mes de los museos. El mes de los museos, interesante. Sí. Pero para cerrar, bueno, lo estamos cerrando exactamente, todavía falta un programa más, pero hoy vamos a tener un programa con un invitado especial. Así es. Hacemos como siempre que escuchamos algo de música. Muy talentoso y muy creativo. Sí, escuchemos. ¿Escuchamos un poquito de música? Bueno. A ver, antes de presentar a nuestro invitado exactamente. Está con nosotros hoy Chano Díaz Límaco. Chano es músico, productor musical, charanguista, quenista, compositor. ¿Qué más podemos decir? Ha sido el director musical del documental Sigo Siendo, que tuvo un súper éxito el año pasado, y bueno, él se encargó de toda la música. Chano, bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, para conversar un poquito el trajinar y también con la novedad de todos estos títulos que has mencionado, el orgullo de presentar un poemario próximamente. Ah, mira tú, además es tu poeta también, qué bueno. Chano, queríamos empezar planteándote un tema que tiene que ver más bien entre el músico y su instrumento. ¿Qué relación se entabla, se establece entre quienes tienen que ejecutar determinada composición y el instrumento con el que tienen que hacerlo? En el caso tuyo, tú nos estabas contando que participas mucho en la elaboración del instrumento mismo. Bueno, creo que sobre todo en la música popular, el músico debe estar conectado con su instrumento, no solo encariñado, sino quizás algo más, porque en la música tradicional de cualquier pueblo del mundo, el músico debe transmitir un mundo interior, no solo sus experiencias, sino también la idiosincrasia, la cosmovisión del pueblo al cual está representando a través del instrumento, y el músico también se convierte en un mensajero de esa cultura, ¿no? Entonces hay una relación muy cercana entre el músico y su instrumento, sea cual fuere, de alguna u otra manera llegas a tener tus instrumentos favoritos de alguna manera, ¿no? Ahora, tú empezaste muy chico, ¿no? En tu casa yo sé que habían instrumentos musicales, había gente intelectual que hablaba mucho, digamos, tienes una tradición creativa a cuestas en Ayacucho. Claro, sí, vengo del Ayllu Límaco, que es mi familia de músicos, de poetas, de artistas, y claro, nuestros juguetes eran los instrumentos. Exacto. Nuestras conversaciones, además Huamanga tiene una universidad muy, muy prestigiosa, donde han enseñado grandes profesores de literatura, donde han habido grandes maestros también, y las tertulias familiares también eran interesantes, ¿no? Mi mamá es profesora de literatura, mi papá de filosofía. ¿Y tú has estudiado filosofía también? También estudié filosofía, y luego la música me ganó y empecé tocando con grupos en Europa por muchos años, en las calles y plazas, y luego poco a poco fui labrando un camino. Ahora, en un entorno familiar con tanto instrumento y con tanta producción, Chano, ¿cómo así se fue decantando tu gusto particular por determinado instrumento? Sabemos que tú tocas muy bien el charango también, por ejemplo. ¿Cómo ha ido evolucionando esa preferencia? Bueno, al principio era una cuestión también de necesidad. Éramos pocos los músicos andinos en Europa, entonces a veces algún grupo necesitaba determinado instrumento, y como en Ayacucho hay esa capacidad de ser multiinstrumentista, porque hay muchos músicos en Ayacucho y sobre todo en Huamanga, pues se fueron quedando los dos instrumentos que son los principales, los pilares para mí, que son el charango y la quena, ¿no? Bueno, ya desde chico yo tocaba la quena, porque en Ayacucho se interpreta la quena en el carnaval huamanguino, y el charango porque era el instrumento que más me gustaba. ¿Pero qué representa Ayacucho para la música popular andina? Bueno, yo creo que en estos últimos años hemos visto cómo dentro de la música
la música que le llaman folclórica o vernacular. Ayacucho es el departamento y sus géneros son los que tienen mayor trascendencia. También me parece por sus letras más cuidadas, ¿no? por su apego a la poesía y a las letras. Pero en tu caso ahí también está el rock. El rock, tú cuando viniste a Lima viniste a Surco, sí. Y un distrito con mucho rock. Sí. Y luego fueron tus experiencias en el pueblo del barrio. Así es. ¿Cómo fue eso en paralelo, digamos? Yo creo que no hay contradicción, porque la música tradicional y el rock se ha nutrido también de la música tradicional en otras partes del mundo, y la fusión se da de una manera natural, porque es mi caminar. Vengo de una familia donde se interpretaban los huaynos, los yarabís, pero me gustaba el rock desde pequeño, el rock en español de esa época de los 80. Ajá. Y tal. Y llego a Surco y un amigo mío me enseñó lo que era Pink Floyd, Jethro Tull, Led Zeppelin, los grupos del rock clásico, y en alguno de ellos interpretaban flautas o flautas traversas, y aprendí a interpretarlas con las quenas, porque yo no tocaba flauta traversa. Y luego la fusión se dio de esa manera casual, pero también natural. Ahora hay críticos, ¿no? La fusión tiene críticos también. ¿Cómo le responde un músico a estas críticas u observaciones, Chano? Bueno, yo creo que el músico tiene que caminar e intentar, y a veces se va a equivocar. Me he equivocado muchas veces también, pero siempre repito que hay que resolver primero el problema de la raíz, ¿no? O sea, es diferente una fusión que arranca desde la visión de un músico que tiene la música andina o costeña o de la selva corriendo por las sangres, que las otras fusiones que vienen ya de la fusión de la fusión, ¿no? Donde ya el mensaje es sigue siendo lindo, pero con un mensaje interior un poco menos complejo y un poco de repente más accesible al entendimiento, pero también que pierde un poco de profundidad. ¿Qué tal si, Alicia, si le pedimos a Chano que nos interprete algo, ¿no? ¿Ya? Claro que sí. Primero cuéntanos qué nos vas a tocar. Hablando de fusión, voy a tocar este tema mío, que es una pequeña fusión entre la música andina con la música de los nativoamericanos, inspirada en esa visión, ¿no? Y en la hermandad, porque al final desde la Patagonia y hasta América del Norte hay una misma raíz, ¿no? Y es el mundo interior que respeta la naturaleza. Y después le preguntamos de la película. A mí me encanta que nos cuentes sobre la película Los Leones. El tema se llama Monasquilla, que quiere decir luna que está enamorada. Lindo, sí, ¿no? Muy lindo. Ahora, el año pasado tú estuviste muy activo con la película de Sigo Siendo, pero además hubo otra película más que no ha llegado aquí todavía, que se llama El Arca de los Leones. Es una película sobre leones en cautiverio y el rescate de ellos. Cuéntanos un poco. Es una película muy interesante, se llama The Lion Ark, es una película británica sobre el mayor rescate en la historia de leones, que además se dio en Bolivia, porque uno pensaría, como naturalmente habíamos que era en África, pero no, en Kenia, es un rescate de animales que viven en cautiverio para los circos y estos espectáculos que además revisten mucha crueldad, y no lo digo desde la manera fundamentalista, sino los leones, para hacer, o todos los animales que hacen alguna gracia en el circo, alguna acrobacia, para que lo hagan, pues los quiebran, ¿no? Y los humillan y los torturan, y sobre todo cuando viajan los leones, porque los circos se mueven por tierra, viajan en unas jaulitas donde apenas están, ¿no? Y viajan al costado de su presa, ¿no? Y al costado de repente de otro depredador, un puma o un leopardo. Entonces viajan bajo un estrés, y está la presa, la cual se la quieren devorar, y también al costado hay otro animal que también es su competidor. Entonces va depredador, presa, y es espantoso.
Bueno, entonces esta película es también un canto de esperanza porque se logró rescatar 25, 28 leones y se los llevó a un santuario natural en Estados Unidos en un avión, y el gobierno boliviano apoyó totalmente esta operación que demora varios meses, puesto que cuando se da la ley, como ya la tenemos aquí en Perú también, cuando se empieza a aplicar, es muy costoso tener a los leones en cautiverio y tú dándoles de comer y atendiéndolos, claro, porque cuesta mucho. Entonces cuando estos circos ya ven que no los necesitan, los dejan, los venden, y bueno, hay que tratar de rescatarlos rápidamente, ¿no? Entonces estoy comprometido con esa causa, además porque mi hermano es uno de los principales actores en esta película y de esta organización, y me tocó hacer la música también. Hay un tema mío que está ahí, ¿no? Representando la parte andina. Chano, hablando de las películas en las que has estado participando, el tema de fondo es de qué manera se plantea el rescate de la música tradicional, y en ese contexto un amigo tuyo, que es periodista de variedades, además Fidel Gutiérrez, me pidió que te saludara y a la vez me dijo que te planteara la siguiente pregunta. En cierto momento se trató de trazar un paralelo entre lo que es la evolución de la gastronomía peruana, y se esperaba que la música peruana tuviera también esa misma evolución. Esa misma, ese mismo empuje. ¿Qué ha pasado que no se ha conseguido todavía este nuevo momento para la música peruana? Yo creo, y es una pregunta que la esperaba de Fidel, es un momento y es un reto. Es un momento en que todos los principales actores de la gastronomía se unen y se convierten en un movimiento. ¿Qué pasa en la música? A veces la música andina tiene su propio camino y su propio lenguaje. Dentro de su propio mundo sigue viva, tú sigues viendo a estos grupos como Antología, Pelo de Ambrosio, William Luna, Max Castro. Ellos tienen su propio mundo, pero de repente falta que ese movimiento de la música peruana, que en mi entender debería ser la música andina porque es la que todavía es una tradición viva, ¿no? Y latente y constante, y cada semana hay conciertos de 5, 7 mil, 8 mil personas por todo el Perú, y estos grupos no paran de tocar hace 5 años. Me parece que es eso, dar ese salto hacia el otro Perú, ¿no? El otro Perú que la gastronomía lo ha entendido mejor, más unidos, más organizados, con quizás un mayor profesionalismo de marketing y tal, pero la música peruana. Y de repente también los que van a ser los llamados a ser los informantes o los, ¿cómo se podría decir? Los difusores, los voceros, parece como que habría que organizar un poco mejor, porque creo que el difusor de la música peruana, el Gastón, tienen que ser varios Gastones de la música que te hablen de las distintas corrientes. Pero el potencial está ahí. Yo creo que sigo siendo el documental que se dio el año pasado, o sea, confirmó eso, ¿no? Con la cantidad de gente que tuvo, con las salas llenas, en fin, todo esto. Sí, es parte de un movimiento, y creo que se va a dar de repente naturalmente, y de repente tendríamos que ver bien ese ejemplo de lo que ha sido la gastronomía, ¿no? Ha sido todo un movimiento conjunto de medios de comunicación, la propia gastronomía, el gobierno apoyando. Entonces creo que tiene que ser una tarea de todos los peruanos. Claro que sí, Chano. Con música, sí, ¿no? Podríamos seguir conversando en realidad. Claro. Pero bueno, tenemos un siguiente bloque. Vienen con nosotros el señor Alex Ortegal, historiador, y el señor Manuel Merino, arqueólogo. Pero quisiéramos despedirnos con un poquito de música para nuestros amigos que nos están acompañando. Voy a tocar una pequeña pieza de Ayacucho, que es una pieza, una herranza, y que también le llaman un laija, una invocación para que el ganado y las cosechas vayan bien. Perfecto. Chano Díaz, con ustedes. Los dejo con eso para todos ustedes. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Regresamos. Gracias.
Amigos de Variedades, regresamos. Después de haber conversado con el músico Chano Díaz, tenemos ahora un tema realmente interesante, el de la historia y la arqueología. Hablar de historia y arqueología en un país con una tradición de casi 5.000 años, contando desde Caral, resulta prácticamente una redundancia. Sin embargo, el tema es tan importante, es tan necesario, que tenemos como invitados a dos expertos, dos especialistas que vienen hoy del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú. Alicia, nuestros invitados. Además nos van a hablar sobre uno de los más importantes museos en la actualidad de Lima, del país diría yo, un museo que diariamente congrega una serie de personas, turistas, escolares, personas de la capital, que van a ver los tesoros arqueológicos que tiene el museo, los tesoros históricos, porque fusionaron la Casa de Libertados de Bolívar. Está con nosotros hoy el señor Alex Ortegal, historiador, encargado de la unidad de archivo del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, y el señor Manuel Merino, arqueólogo también del área de investigaciones del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Amigos, bienvenidos a Variedades. Buenas tardes. ¿Cómo está el museo actualmente? Es el museo que ha sido fundado en 1822. En principio, con mucho trabajo, ¿no? Estamos con nuevos vientos, una dirección renovada, bastantes equipos informáticos modernos y eso también repercute en nuestro trabajo día a día, ¿no? Hemos hace poco inaugurado la Sala Paracas, la nueva Sala Paracas, que ha llevado un esfuerzo de trabajo de todo el museo en general, de todo el equipo del museo. Incluso este mes de febrero hemos presentado el catálogo de la sala, ¿no? Son 144 piezas que están en un catálogo a todo color, acompañado de estudios del personal del museo, ¿no? Para tener una idea, ¿podría decirnos, señor Ortegal, un poco el volumen de visitantes por día o por semana a las instalaciones del museo que usted integra? La visita anual es de aproximadamente unos 150.000 al año, ¿no? Al año. Esto es un poco bajo en comparación de los otros años, ¿no? Pero sin embargo, la apertura de la Sala Paracas ha ocasionado o está ocasionando un flujo incesante de visitantes. Nuestro principal público es los escolares, ¿no? Niños en edad escolar que asisten masivamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos toda una lista y cronograma de visitas, ¿no? Para que puedan hacer uso de las instalaciones del museo. Ahora, pero también se ha implementado un programa, digamos, novedoso, como es los museos abren de noche el último viernes de cada mes, como me comentaba. El museo el último viernes de cada mes abre gratuitamente a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ahora, lo interesante es que esta actividad también se da acompañada con con cualquier otra institución, generalmente clubes departamentales. Este mes de abril nos toca coordinar con el Club Apurímac, ¿no? El mes pasado lo hicimos con el CENDUC de la Católica. Nosotros también tenemos un conjunto de danzas conformado por trabajadores y son los que también animan a los visitantes, porque en el fondo lo que hacemos es una reunión, no solamente una visita, sino también una reunión. Claro, hay espectáculos, hay eventos. Claro, sí, señor Merino, una consulta que tiene que ver con la especialidad suya, la historia. ¿De qué manera un museo funciona no solamente como una vitrina donde se expone patrimonio que ha sido recuperado y puesto en valor, sino que a la vez funciona como una especie de motivador de los estudios de historia en el mundo académico, en el mundo escolar? Bueno, en efecto, nosotros nos proyectamos hacia el conjunto de los peruanos, hacia la nación, y tratamos en cierta manera de ser una especie de guía para de referencia, ¿no? De su historia, de tal manera que nuestro museo se preocupa mucho por los guiones, por los textos, que sean muy didácticos, que no haya equivocaciones, porque nos damos cuenta que el visitante repetiría esos errores y quedaríamos realmente como investigadores muy mal. Además, nosotros nos proyectamos hacia el futuro. El museo nuestro es el más grande de América, no es el más grande del Perú, sí, es el más grande, cuando menos, de Sudamérica. Está organizado en departamentos, tiene un departamento de cerámica, que más o menos albergan no menos de 70.000 piezas textiles, entre 35.000 y 40.000 piezas.
El más pequeño es orgánico, que debe tener unas 12.000 piezas. Está lítico, bioantropología y metalurgia, aparte de un departamento de historia. O sea que nuestra preocupación es con el futuro, porque lo que mostramos en realidad es muy poco, ¿no? De tal manera que un museo no solamente debe mostrar, debe conservar. Así es. Ahora, en ese sentido, los fondos documentarios que tiene el museo son sumamente importantes, ¿no? Porque estamos hablando de documentos de hace muchísimo tiempo en buen estado de conservación. Sí, para complementar lo que decía mi compañero, comunidad de archivo, nosotros poseemos más de 100.000 unidades documentales y de ellos aproximadamente unas 30.000 fotografías, ¿no? Fotografías en las diferentes series que componen nuestro archivo. Si hablábamos un poco del aspecto de historia, tenemos un rico archivo histórico, estamos hablando de documentos del siglo XVI al siglo XIX, ¿no? El más antiguo nuestro es del año 1535, de la fundación de la ciudad de Lima, o sea, del año mismo de la fundación, y es un índice de un escribano público de Lima. Entonces lo que encontramos ahí son los nombres de los vecinos de Lima, otorgando testamentos, otorgando poderes, cartas de compra y venta, ¿no? Es el índice de un protocolo notarial, pero sin embargo corresponde a la ciudad de Lima y corresponde a sus primeros 6 meses de vida. Ahora, ¿no? ¿cómo tiene acceso un investigador, digamos una persona natural? ¿Cómo es la dinámica para poder consultar ese tipo de textos? En principio tenemos un gran flujo de investigadores, ¿no? El investigador lo que hace es dirigirse a la dirección del museo, pedir el permiso correspondiente, siempre acompañado de su currículum vitae, ¿no? Y una carta de presentación de su universidad, ¿no? Y con eso tiene acceso por un año a los fondos del archivo, ¿no? Y también de otros fondos, ¿no? De los depósitos de arqueología, ¿no? Dependiendo de la investigación. Es un pago de 30 soles, pero es anual, ¿no? Ya. Claro que sí, en una ciudad con el patrimonio arqueológico como el de Lima, ¿qué vinculación tienen los investigadores que están en campo en este momento con el trabajo que hace el museo, señor Merino? Bueno, ahora, en este momento la investigación ya está descentralizada. Antes nosotros recibíamos patrimonio de todo el país. Ahora usted sabe que el patrimonio de la Laguna de los Cóndores se expone y se conserva en la Imebamba, Claro, que tiene la mejor colección de quipus habida en todo el territorio. Entonces cualquier investigador de quipus tiene la obligación de ir a la Imebamba y eso me parece muy bien. Con esto quiero decir que la tendencia es a crear museos de sitios, museos locales, ya no centralizamos, salvo que sean excavaciones de rescate, etcétera, que nosotros siempre tenemos un espacio para acogerlos. Ahora, es un museo sumamente acogedor, además tú seguramente has estado, César, la parte histórica, la quinta de Bolívar con la higuera, con todos los, digamos, los efectos personales, ¿no? Claro, la casa contigua al museo que antes fue Museo Bolivariano, la casa es la casa del virrey, ¿no? Del penúltimo virrey del Perú, ¿no? Y el virrey Pezuela. Luego pasa, obviamente con la independencia, pasa a ser Casa Campestre de San Martín y Bolívar, respectivamente en su momento, ¿no? Y en la guerra con Chile también ha sido casa oficial, ¿no? O Palacio de Gobierno del presidente Francisco García Calderón, ¿no? Durante la etapa de guerra con Chile. Entonces es una casa sumamente rica en historia, ¿no? Sí. Por sus habitantes y también por su construcción. Su construcción tiene más de 200 años. Y actualmente hay un proyecto de actualización del guión y acondicionamiento de la museografía, de tal manera de que vamos a tener una casa renovada, ¿no? Volviendo a sus orígenes, ¿no? De lo que fue la casa con su antigua distribución de espacios, ¿no? Para darle pues una casa de época, ¿no? Claro, lo interesante del museo también, Alicia, es que no solo tienen las exposiciones permanentes, sino que también en el verano, por ejemplo, hacen talleres para niños, ¿no? Hay los talleres de pequeños arqueólogos, hay toda una propuesta para los escolares. ¿Puede detallarnos un poco de ese trabajo? Sí, las actividades que realizamos en el verano son bastante variadas. No solamente les enseñamos la historia con instrumentos didácticos adecuados, hacemos títeres. Últimamente se ha hecho una reconstrucción de los frisos del Brujo, ¿no? Entonces uno entra al museo hacia el lado izquierdo, con Tecnopor, están en relieve y en colores los frisos. Ahí se realizó la clausura del curso de verano para los niños, ¿no? También realizamos charlas temáticas, o sea, se escoge un tema a lo largo de un mes
y llegan los expositores, ¿no? Todos los jueves por las noches. De modo tal que el museo también funciona como una suerte de centro cultural, ¿no? Claro, De un conocimiento. museo, en principio yo hablé de dos funciones, exhibición y conservación, pero también el museo debe investigar, el museo debe proyectarse hacia la comunidad, el museo debe tener, acoger al visitante. Tenemos una biblioteca bastante interesante y además editamos 2 revistas arqueológicas, que está referida al tema de arqueología, e Historia y Cultura, referida al tema de historia. Ahora, la sala Paracas, que fue inaugurada hace muy poco, tiene un precioso manto Paracas, ¿no? Que fue la estrella, tiene muchos, ¿no? Muchos. Pero fueron las estrellas de la Claro, exposición. Paracas se reconoce básicamente por la textilería. En realidad, lo que más, hubo algo que nunca decayó en el antiguo Perú, fue la textilería, porque si uno ve la cerámica, de la policromía se pasa a la monocromía, la cerámica se vuelve más sencilla, se comienza a producir en serie, en apariencia hay estilos que parecen vastos, pero que no es así, porque se está experimentando mucho con ellos. Pero la textilería nunca decayó, y además aprovecho para decir, ¿no? De acuerdo a los cronistas, la riqueza en el antiguo Perú no eran los metales, eran las telas, ¿no? De tal manera que inclusive hay narraciones de cronistas donde hay enemistad entre los incas y sus generales, y para superar estos impases, lo que el Inca ofrece es telas Ahora, y no el estado de metales. conservación es impresionante, ¿no? De muchas de ellas, o han sido sometidas a varios procesos de restauración. Claro, tenemos un departamento de conservación con chicas básicamente muy dedicadas. Toda tela hay que limpiarla, viene tierra, sales, etcétera. No hay que limpiarla, solo que el proceso de limpieza es bastante minucioso, con mini aspiradoras, bombillas, etcétera. Luego generalmente la tela se le quitan los elementos que atentan contra ella, por ejemplo las sales. Para ello se emplea generalmente pañitos de agua desionizada, por ejemplo, cuando es necesario. Luego los hilos a veces están salidos, hay que irlos fijando, y finalmente la tela tiene que fijarse sobre un soporte, que es como se exhibe finalmente. el punto, claro. Hay que exhibirla Un proceso total, ¿no? Un con proceso una inclinación totalmente máxima minucioso. determinada, con una luz determinada, humedad, temperatura, Claro. todo controlado. Y eso es lo que es la sala Paracas. Uno entra a la sala Paracas y es una sala climatizada. Señor Ortegal, considerando todo ese patrimonio, considerando además los más de 5.000 años de historia, contando, como decía, desde Caral para adelante, ¿cuál es el desafío de los museos en el Perú? El desafío es permanente, ¿no? El desafío es la conservación y la difusión del material que tenemos bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Una de nuestras principales tareas es la de conservación, y ellos incluye nuestro archivo, ¿no? Por lo general un archivo, la tarea de conservación es la mínima o es la última, en nuestro archivo es diferente. Como formamos parte del museo, estamos en la tónica del museo, y la conservación es lo primero que hacemos. Nosotros conservamos láminas de dibujantes, pintores de los años 40 del siglo pasado, ¿no? Esas láminas forman parte ya de nuestro patrimonio archivístico, y incluso ahora son exhibidas en algunas oportunidades, ¿no? Ahora tenemos en réplicas, pero en su momento se presentan los originales, pues, claro, de acuerdo a las condiciones de conservación. Hablando de las colecciones, ¿hay ya posibilidad de hacer visita virtual al museo? ¿Se está trabajando? Estamos trabajando en eso, ¿no? Se está trabajando en eso, ya vamos a tener nuestra página web propia, ¿no? Ya. Y bueno, eso es el futuro, ¿no? Es el reto del trabajo en el museo. Y una preguntita, ¿siguen manteniendo al perro peruano? A los perros, pero ustedes tenían una serie, Ya no. ya no hay. No, ya no hay, pero sí. Bueno, inclusive en cerámica tenemos una magnífica colección de perros sin pelo. Exacto, los perros sin pelo. Una época fue como que los Sí, Hubo en el Museo Nuestro y en el Museo de la Nación, Sí, donde recuerdo. todavía existen porque están en buenas, es un ambiente adecuado, además es en Pachacama. Tenían proyectos para ampliar las instalaciones del museo. La directora habló en algún momento de una inversión que ya estaba en camino. ¿Cómo marcha esa parte del trabajo? En estos momentos lo que nosotros requerimos es la renovación de nuestros talleres y nuestra renovación de las áreas de conservación, ¿no? Estamos hablando de un edificio que ya tiene sus años y que en las actuales condiciones
de modernidad de los equipos de conservación implicarían pues una inversión en esas instalaciones, ¿no? Me parece que eso está yendo en buena marcha, ¿no? Nosotros contamos que en algún momento, en unos años más, vamos a tener áreas de conservación renovadas, pero sin embargo también hacemos lo otro, ¿no? Vamos a tener un nuevo guión para todo el museo, ¿no? Y en eso se está trabajando el área de investigaciones. Ahora, ¿se sigue huaqueando como antiguamente? Bueno, sí, el huaqueo tiene básicamente 2 o hasta 3 fuentes. Una, que hay huaqueros profesionales, ¿no? Eran famosos los huaqueros de la zona de Nazca y los huaqueros de la zona de Lambayeque. La otra razón es la crisis económica, ¿no? Crisis en el agro, huaqueo. Y una nueva fuente que la incluye dentro del huaqueo es la expansión agrícola y la expansión urbana, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Majes ha traído como consecuencia pues una proliferación de telas totalmente desconocidas, por ejemplo, del Horizonte Medio o del estilo Chiribaya, que es un estilo inmediatamente anterior a los incas de la zona sur, del extremo sur del Perú. Sí, Moquegua, ¿no? básicamente, ¿no? Claro, de la zona de Moquegua, ¿no? En el caso de Majes básicamente son tejidos del Horizonte Medio, o sea, de Huari, o el proyecto Chavibochic. ¿Y hay intervenciones para que esta expansión de la actividad Debería haber. productiva no implique automáticamente destrucción del patrimonio? Debería haber, que son los estudios de impacto ambiental previos, pero a veces lo que sucede es el hecho consumado, ¿no? O simplemente, en el caso por ejemplo de la represa Gallito Ciego, hubo estudios, pero fueron insuficientes, y sitios formativos, 1000 años antes de Cristo, quedaron cubiertos por las aguas. Ahora, en Lima, digamos, nosotros vivimos bajo una zona completamente arqueológica, digamos que uno excava y puede encontrar Yo restos. diría que depende de las zonas. Acá no tenemos una concentración como México, que durante la construcción del metro se encontraban cosas y cosas y cosas. Por ejemplo, el famoso disco del calendario azteca se fue encontrado en la construcción del metro. Cuando se hizo la vía expresa no se encontró mucho, ¿no? O sea, depende. Además, la población antigua, las áreas agrícolas trataban de dejarlas libres para la producción y vivían en los márgenes, de tal manera que salvo Maranga, las mayores concentraciones urbanas estaban, por ejemplo, en el extremo de Chorrillos, estaban en la zona de Mangomarca, ¿no? Bueno, ahora hay un lío en Miraflores también, porque dicen que ahí tienen restos en la zona que están haciendo los estacionamientos subterráneos. No tengo claro eso, al parecer son restos tardíos. Sí, es un poco más tarde. Exacto. No son restos tempranos, Lo prehispánicos. que tenemos en el horizonte, señor Ortegal, es el Bicentenario. Desde la perspectiva de la historia, ¿cuál es la implicancia real de este acontecimiento tan importante que se avecina? Nos estamos preparando, ¿no? Y una de las cosas es lo que ya le comenté, ¿no? Es la renovación de la museografía y de los ambientes de nuestra casona, ¿no? Nuestra bicentenaria casona, ¿no? Este es uno de los proyectos, pero también hay muchos más, inclusive es la aparición de la revista Historia y Cultura, que va a tratar en sucesivas ediciones de este tópico, ¿no? De la historia nacional, ¿no? ¿Cómo trabajan en la revista Historia y Cultura? Básicamente investigaciones en marcha de tipo académico, son colaboradores que se están de hace alguna un manera llamado a la vinculados con el comunidad, museo. tanto nacional como internacional, ¿no? Ahora pues con los medios electrónicos, el internet, esto se hace muy rápido, ¿no? Entonces, el investigador, obviamente que está en marcha o que ya tiene su investigación o su artículo ya redactado, lo puede remitir pues al área de publicaciones, ¿no? Con el previo aviso de comité editorial, vemos pues la redaccionalidad de un número en nuestra revista. Nuestra revista tiene ya varios años de fundada, de ¿no? sí. Fundada. Sí. Es más, se ha retomado en esta gestión, en esta administración, la publicación, ¿no? Ha tenido un terreno, creo que de 8 años, pero hemos vuelto a retomar la publicación y ahora estamos con fuerza en esta área, ¿no? Como le decía, hay un comité editorial, revisamos los artículos y nuestra revista tiene la particularidad de no ser monotemática. O sea, nosotros presentamos diversos temas en un solo número, ¿no? Casi nunca hacemos temático, salvo una que otra, pero sí, ¿no? Sí,
Sí, ahora para terminar, antes que, ¿cuál es la vedette del museo? ¿Tiene, digamos, alguna sala especial? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente ver en el museo? Paracas y la Estela Raimondi. La Estela Raimondi, ¿no? Vamos a presentar un álbum sobre instrumentos musicales del antiguo Perú, a propósito del señor que estuvo antes. ¿Cuándo? ¿En mayo? No, lo estamos trabajando. En el Pero antiguo está Perú muy avanzado. Avanzando, sí. Y ya hemos terminado de todo el proceso de fotografía. ¿Qué novedades va a traer Estamos- esta colección? Bueno, un montón. Para comenzar tenemos una colección de cerca de 2000 instrumentos musicales, Wow. de aerófonos, idiófonos y membranófonos. Ya. Membranófonos. Y la mayor cantidad son vasijas silbadoras. ¿De todas las zonas del país? ¿O de- Básicamente son, bueno, sí, los instrumentos son de toda la zona del país. El más antiguo es Cotos, o sea, contemporáneo a Caral. Los mayores instrumentistas fueron los norteños. los norteños? O sea, podemos decir que somos un país, País con musical. gran tradición Sí, los musical. norteños. Seguro que sí. Las vasijas silbadoras básicamente son norteñas. Bueno, vamos a estar a la expectativa de la presentación de todo este patrimonio. Cuando corresponda ya nos harán conocer para que nosotros podamos invitar a la vez a nuestros amigos de variedades de la Agencia Andina. Los que están en Perú irán, los que están en Lima irán al museo para conocer este patrimonio y quienes no, pues nos seguirán la información vía andina. Y hay que recomendarle a todas las personas que nos están viendo que vayan al museo, que lo visiten. Es un museo con constantes novedades, es un museo muy bonito, es un museo acogedor. Además de fácil acceso, ¿no? Así Un pueblo libre, muy cerca, muy fácil de llegar. Les queremos hacer extensiva la invitación para que visiten las instalaciones y también para este viernes 25, Museo abre de noche, ¿no? Con las actividades que ya hemos señalado, ¿no? Bien, Perfecto. agradecemos al señor Alex Ortegal y al señor Manuel Merino por esta visita. Alicia, nos despedimos. Así es, nos vamos con pena y regresamos el próximo martes a las 12 del día. Bien amigos, muchas gracias por su compañía. Nos encontramos nuevamente. Hasta pronto. Chao.